Buenos días, mis apreciados oyentes. ¿Cómo hemos amanecido este día? Bendito sea nuestro Dios que nos da el regalo de la vida, tiempo de oportunidad. Bienvenidos y bienvenidas, apreciadas señoritas, caballeros, jóvenes, adultos y adultas mayores. Bienvenidos y bienvenidas a Lecturas de Esperanza. Leeremos para este día allí en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 1 al 4. Reza las Sagradas Escrituras. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Versículo 4. Y vosotros, padres, no irritéis a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bendita sea la palabra de nuestro Dios. El vínculo perfecto. Ahí nosotros, ¿verdad?, encontramos que vínculo es una atadura, un lazo que te une a una cosa, a una persona, a un ideal. Ya has escuchado, ¿verdad?, cuando alguien dice, ellos están atados, están enlazados. De hecho, cuando recuerdo, ¿verdad?, en algunas congregaciones cristianas que cuando se casa una mujer con un hombre, les ponen un lacito, ¿verdad?, alrededor del cuello. Atadura, vínculo, que une y ata a dos personas, a una persona una cosa, y por qué no decirlo también a una persona con alguna costumbre. Los vínculos interpersonales son vínculos que se establecen entre personas, ya sea por gusto, por causas comunes, por afiliación familiar, por negocios, por trabajo, por afecto, entre otros. ¿Y qué tal el vínculo entre el Creador? Todos nosotros, ¿verdad?, nos encanta decir que somos hijos e hijas de Dios, ¿sí o no? Pero, ¿qué tal ya cuando se trata de la obediencia? De realmente esa relación interpersonal entre criatura y creador fluye espontáneamente. Ese vínculo está bien fortalecido. Y vayamos más allá. Pues todos decimos, ¿verdad?, que para todos sale el sol, ¿verdad? Que somos hijos e hijas de Dios por creación, pero lo somos por redención. ¿Has aceptado ya ese plan maravilloso de salvación que Jesús ha dado gratuitamente? Esa es mi invitación para este día. Las habilidades que nos ayudan a poder relacionarnos con los demás se aprenden, no son heredadas, no son innatas. Y es a través de nuestras experiencias, dicen algunos, que vamos adquiriendo la capacidad de saber cómo comportarnos en cada situación de la vida. ¿Qué dice la palabra del Altísimo? La palabra de Dios dice que es enseñar. Allí, ¿verdad?, veamos ahí en el libro de Deuteronomios, qué es lo que nosotros queremos que nuestros niños y nuestras niñas sepan. Queremos que se comporten de esta o de la otra manera, ¿verdad?, en los lugares donde les toca convivir o desarrollarse. Bueno, aquí encontramos un consejo, ¿verdad?, en el libro de Deuteronomios, el capítulo 6, las Sagradas Escrituras. A nosotros nos dicen en Deuteronomio 6, versículo 7 en adelante. Dice, leamos desde el versículo 6. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás
a tu mano por señal y las tendrás entre tus ojos como una marca en la frente. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces aquí, ¿verdad? Encontramos también el consejo que Dios nos da a nosotros, como adultos, como tutores, como familiar ahí, ¿verdad? Encargado de los niños y de las niñas o de los jóvenes, de los adolescentes. A veces nos cuesta tener habilidades, ¿verdad? Que nos permitan vincularnos o nos cuesta entablar y mantener relaciones. Entendidos al respecto expresan que se debe a distintas razones, que pueden ser la falta de encuentros sociales o modelos de referencia que nos ayuden a aprender y poner en práctica nuestras estrategias para relacionarnos mejor. Número 2, los contextos sociales negativos, donde se reproducen conductas de rechazo o discriminación hacia ciertas personas o grupos. 3, sentimientos de incompetencia social, que nos llevan a sentirnos torpes al momento de entablar conversaciones con otros. Número 4, ansiedad, impulsividad y expectativas de fracaso, que nos llevan a dejar de tener una actitud receptiva, a aprender para superar aquellas situaciones, ¿verdad? Que nos hacen ver o nos meten también en dificultades. Número 5, problemas para determinar cómo actuar en los distintos contextos sociales. Por ejemplo, cuando no sabemos cómo distinguir las diferencias entre un contexto familiar, laboral, escolar, festivo, etc. 6, problemas para saber cómo comportarnos. ¿Qué se espera de las distintas relaciones sociales? O desconocer la jerarquía de formalidad e informalidades sociales. Saber diferenciar entonces una relación vital, como por ejemplo, a veces nosotros llamamos a nuestros hijos o a una persona y tal vez estamos en nuestra devoción personal con nuestro Redentor, con nuestro Señor y Salvador. Hay que entender estas situaciones, ¿verdad? Bueno, yo crecí en una casa, ¿verdad?, donde mis padres, por un lado, mi madre profesaba una fe y por el otro lado, aunque mi padre no era miembro concretamente de una comunidad cristiana, era una persona que leía las Sagradas Escrituras para todos. Y habían ciertas cosas como que rozaban. Una porque, por un lado, se creían costumbres y por el otro lado se leía las Sagradas Escrituras y ahí nosotros escuchábamos qué es lo que de verdad Dios pide. Entonces, cuando nuestros jóvenes o nuestros adolescentes, nuestros niños, se comportan de una manera que no es la que es bien vista o admitida dentro de la sociedad, pues nos estamos dando cuenta de que hay un problema, ¿verdad?, entre las relaciones que ellos practican. ¿Qué podemos hacer nosotros? Saber diferenciar también las relaciones entre amigos, amigas, una relación de pareja, de compañeros, de colegas de trabajo, de vecinos. O no saber cómo actuar frente a un jefe o a un supervisor. ¿Qué hacer? Saber qué hacer y qué no hacer en cada contexto. Tal vez dirás tú, bueno, pero aquí nadie me va a decir cómo tengo que comportarme yo. Bueno, los seguidores y las seguidoras de Cristo no tenemos esa dificultad mucho, ¿verdad? En el sentido que no hay problema donde nosotros vivamos, en qué sociedad nos estemos moviendo o en qué contexto estemos ubicados en un momento determinado, porque nuestra cultura, fíjate bien, es la cultura de las Sagradas Escrituras, la cultura celestial, ¿verdad? Y esto no quiere decir también que por ser un seguidor y una seguidora de Cristo
no vas a tener dificultades ahí en un contexto social determinado o en un territorio determinado donde te ha tocado vivir o donde resides. Porque precisamente hay muchos principios bíblicos que son chocantes, inclusive con la normativa, con los códigos estandarizados de muchas sociedades. Si no es un lado, es por el otro lado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, en resumen, se basa en la ley eterna, santa y justa de los 10 mandamientos. Y Dios, pues, espera que los que decimos ser seguidores del Cordero nos comportemos con estándares elevados, ¿verdad? Con la ayuda de Dios lo podemos hacer. Ahora, ¿qué pasa cuando yo me quiero adaptar? Es cierto que esa habilidad de podernos adaptar a diferentes medios y no incurrir en problemas, pues nos hace tener un desarrollo entre los vínculos y las relaciones muy adecuado, ¿verdad? Pero mucho cuidado también, porque Dios nos aconseja, ¿verdad? Ya lo vamos a leer enseguida, que no nos vayamos adecuando mucho. Observar cómo se comportan las otras personas es una manera que puede ayudarnos a nosotros a desarrollar habilidades para vincularnos de manera positiva. Pero hay que tener cuidado también con esto, ¿verdad? Porque hoy en día estamos plagados de un montón de información y modelos a seguir que dejan mucho que desear para nuestros jóvenes y adolescentes y también para nosotros. Aprendemos, ¿verdad? Recordemos, por imitación, por contemplación, por repetición, por análisis. Aprendemos de los mismos errores, pero mucho cuidado con lo que estamos observando, con lo que estamos introduciendo a nuestro cerebro a través de los 5 sentidos. Algo que nos puede ayudar es incentivar la práctica de pautas de conducta concretas y sencillas, según la ocasión, ¿verdad? Por ejemplo, podemos pensar o probar formas para iniciar conversaciones, para mantenerlas, para cerrarlas. A veces, ¿verdad? Un grupo de jovencitos o de niños o de niñas, aunque tú te quieras adaptar bien, ahí en tu escuela o inclusive en una comunidad cristiana o en tu vecindario, pero si esas conversaciones que están teniendo realmente son ofensivas y no está dentro de lo que la palabra de Dios a nosotros nos dice, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, si hay virtud alguna, algo digno en esto pensar, bueno, estos deben de ser nuestros parámetros, ¿verdad? Así que no te sientas mal, querido jovencito, señorita, adolescentes y niños, si tú no encajas muy bien allí en tu escuela. Y yo sé que a veces hay problemas, ¿verdad? Pero bueno, en este espacio aquí de Estados Unidos, todavía se respeta la segunda enmienda de la Constitución Política de este país, en donde las personas tienen libertad de conciencia para adorar a quien quieran, como quieran y como lo deseen. En otros territorios también existen estas libertades y en otras no lo hay. Pero no nos alegremos mucho, ¿verdad? De los que vivimos aquí en Estados Unidos, porque un día la cosa se va a voltear también. Esa segunda enmienda de la Carta Magna de este país va a ser el blanco perfecto del mismo Satanás. Así que no nos admiremos ni nos angustiemos, porque Miguel está de parte de sus hijos. Y al momento que determine Dios el Padre, va a venir la liberación. Así que mientras tengamos una libertad acá en este país y ahí en el territorio donde tú vives, donde tú resides, aprovechemos. Y por supuesto, todo aquello que no va en contra de los principios eternos de Dios y de la ley de la libertad, pues adaptémonos a ello. Pero mucho cuidado, ¿verdad? Para eso Dios ha puesto a los adultos ahí, a una madre, a un padre, a un tutor, a un abuelo, a una tía, para orientar a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, ¿verdad? Conversar acerca de los distintos tipos de relaciones, por ejemplo, cómo conociste a tu amigo,
a tu amiga, cómo creció esa amistad. Hablemos de la amistad en general, de las características que debe tener un amigo, el tipo de cosas que hacen los amigos y las cosas que no hacen los amigos también. Crear espacios de encuentro con otras personas para que se practique también, ¿verdad?, lo aprendido. Normalizar las emociones y sentimientos que surgen en una situación social. Expliquemos. Si de repente aparece el miedo, la vergüenza, la ansiedad, pues no te agobies. Para eso Dios nos ha dado, ¿verdad?, 5 sentidos. Y ya se sabe. Y por eso es que nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adolescentes necesitan la orientación de nosotros. Porque Dios nos ha puesto aquí para que cuidemos la herencia del Señor. Su lóbulo frontal, según las investigaciones científicas, ya queda establecido o madurado o en su sitio o bien fortalecido de los 25 a 30 años en adelante. Así de que no quitemos el ojo y en cierta medida diría yo, la supervisión, el control en los términos correctos que el Señor nos ha dado, porque a todos nos ha dado libre albedrío. Pero es nuestra responsabilidad como madres y padres de entregar cuentas al Creador y Redentor, nuestro Señor, ¿verdad? Así de que hay un momento en donde entran en conflictos tanto los valores familiares, personales, individuales, los valores espirituales, con aún los valores de la sociedad. Porque yo te comentaba hace unas sesiones anteriores que lo que hace 30 años no era considerado un delito ni un oprobio, ahora es protegido. Y hay de ti que si te metes con esas personas, hay de ti y hay de mí también. O sea, bien protegidos. ¿Y quién hace esa protección? La misma ley. Así que tengamos mucho cuidado en cuanto a decir, sí, los cristianos vamos y respetamos las autoridades y las leyes, mientras éstas no contradigan los principios de Dios. Por eso es que los valores que la familia tiene, los valores espirituales que hemos aprendido de la palabra de Dios, es importante que los pasemos y que sean una realidad y que sean internalizados en la mente de nuestros niños y jóvenes. No nos confiemos en que va a venir una institución académica a hacer el trabajo que como madre yo necesito hacer con mis hijos. No nos confiemos en que el pastor, el obispo, el sacerdote, el dirigente espiritual va a venir a hacer el trabajo que Dios ha determinado que lo haga yo. Que Dios nos ayude. Que me ayude a mí también. Porque ahora el peligro ya no está fuera de la casa. Ahora el peligro está aquí metido en la casa. Pues nosotros lo hemos metido. Y como ahora tanta tecnología también, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Pero no paremos, no bajemos la guardia como padres de hacer el trabajo que nos corresponde. Ahora, hay un momento en que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, ya tienen conciencia y van a dar cuentas de lo que están haciendo, de lo que están viendo a nuestro Señor. Pero todavía sigue siendo nuestra responsabilidad, como tutores, como madres, como padres, como tíos, qué sé yo, como abuelo, como abuela, el reunirnos, adorar a Dios, amonestarnos, exhortarnos, ¿verdad? Incentivar a que participen de instancias recreativas que fomenten las relaciones sociales. Aquí tenemos, ¿verdad?, el Club de Conquistadores, clases especiales de adolescentes, de jóvenes. Sugiramos que los niños y jóvenes hagan cualquier actividad que facilite la comunicación con personas que tienen sus mismos intereses. Y diría yo, especialmente los intereses espirituales. Porque nosotros a veces andamos aplaudiendo, ¿verdad?, los triunfos, y es maravilloso cuando nuestros adolescentes y jóvenes, los niños, alcanzan triunfos, ¿verdad? Y pueden brillar académicamente, deportivamente, intelectualmente. Es grandioso.
Pero mucho cuidado, porque debemos de cuidar lo que tiene peso para la eternidad. Aquí diría yo, sugiramos que los niños y jóvenes, no es de sugerir, diría facilitemos, proporcionemos como adultos responsables de la herencia de Jehová entornos espirituales similares, de interrelaciones, que fortalezcan esos vínculos de amor por aquellos que tienen como propósito parecerse a nuestro parámetro, a nuestro modelo, Jesucristo, con aquellos que se deleitan en los valores eternos. ¿Por qué son importantes entonces los vínculos con otras personas? Los sociólogos dicen, porque nos desarrollamos como personas completamente. Podemos adaptarnos a los distintos espacios que habitamos y saber cuál es la conducta social más adecuada según el contexto. ¿Y qué pasó acá con lo espiritual? Los sociólogos dicen que este tipo de conductas van a depender de un marco sociocultural determinado y de factores tales como el nivel socioeconómico, el marco histórico, el grupo etario, el territorio, la nación, la lengua. Pero diría yo, ¿y lo espiritual a dónde está? Por eso es que muchas instituciones, organizaciones mundiales, nosotros las buscamos para confirmar o para dar fundamento muchas veces a ideas que tenemos o que queremos, con ideas que queremos influenciar a nuestras audiencias. Pero no podemos evadir y no podemos dejar de fundamento lo que dice la palabra de verdad, la palabra del Eterno. Porque aunque vivimos en esta tierra, nosotros somos ciudadanos de la patria celestial y se nos demanda que vivamos acordes. Aunque para que un país sea soberano e independiente, ¿verdad? Tiene que tener su propio territorio, su propia lengua, incluso su propia moneda. Quiero decirte que la palabra de Dios nos dice que somos embajadores, ¿verdad? Tú y yo somos embajadores. ¿Cómo estamos representando a la patria celestial? Nos estamos adaptando aquí de tal manera que como allá en la primera conquista que se hizo de los israelitas, ¿verdad? Que fueron llevados a Babilonia. Ya habían llegado los 70 años de cumplimiento de la profecía dicho por Jeremías. Y allí la gente estaba bien, gracias, ¿verdad? Si no es por Daniel que empieza a orar y ayunar y a presentar al pueblo de Dios cautivo ahí en Babilonia. Señor, ya se cumplieron los 70 años, ¿verdad? Y la promesa era de que iban a volver a reedificar los muros. Y iban a volver a ser una nación. No muchos añoraban el volver. Que no nos vayamos a adaptar tanto nosotros aquí, ¿verdad? De tal manera que nuestra visión no vea más allá de lo aparente. Que no podamos gustar las cosas eternas. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en pensamiento humano. Las que Dios ha preparado para los que le aman. Y tú le amas. Pues ahí están también. Gloria al Señor, ¿verdad? Listas para ti. Así que lo espiritual, ¿a dónde está? ¿A dónde queda? Imaginemos nosotros que somos estudiantes y estamos en un salón de clases. ¿Cuál es el comportamiento correcto que se espera? Número 1, que pongamos atención, ¿verdad? Porque cuando el maestro está hablando, la mejor manera de que tú aprendas y retengas es estar bien callado. No estar distraído. No estar conversando con otros compañeros, por mucho que sea tu amigo. Cuando el maestro está hablando, tú tienes que estar en silencio. Atento, atenta, tomando notas, ¿verdad? Muchas de las cosas que los maestros, cuando yo era maestra, cuando sacaba en el examen algunas cositas por ahí, no las sacaba de lo que yo dictaba o escribía en el pizarrón. Las sacaba de explicaciones que daba así. Y por ahí veía quiénes de verdad estaban poniendo atención porque estaban tomando notas. Eso es lo que se espera, ¿verdad? Se espera respeto para el maestro, consideración para los compañeros. Eso es lo correcto, ¿verdad? Ahora veamos si estamos en horas de recreo.
en reces, como dicen por acá, bueno, se espera que tú saltes, que brinques, que juegues, que comas, que converses con los demás. Ese es el comportamiento adecuado, ¿verdad? Para esa situación. Y ahora yo pregunto, imaginemos que estamos en un lugar donde decimos que vamos a adorar al Eterno, donde está la presencia de Dios. Como dice ahí Habacuc 2:20, ¿verdad? Mas Jehová está en su santo templo. Calle, haga silencio delante de él toda la tierra. O sea, atención, porque se va a leer la palabra del Eterno. ¿Qué va a decirme a mí? No nos fijemos qué le va a decir a los demás. Esto es para aquella, esto es para este. No, ¿qué me va a decir a mí? ¿A qué vengo yo a la congregación, a la infraestructura aquí? ¿Vengo a adorar al Señor? ¿O vengo a fijarme en medio mundo, a hablar de los demás, a criticarlos? ¿A qué vengo? Vengo a deleitarme, vengo a darle honra y gloria, vengo a ponerme en la posición de criatura, de persona redimida, comprada, agradecida. ¿O a qué voy? O es más, veamos por ahí. Y esto lo voy a tocar con mucho cuidado y respeto para los jóvenes, adolescentes y para adultos también. Imagínense que si yo estoy en un lugar donde se adora al Señor, ¿será correcto eso? Que yo vaya como que voy a bañarme a una playa. Ahora, si estoy en una playa, lo correcto es que me ponga una ropa adecuada para nadar, ¿verdad? Para refrescarme. Pero si estoy allí, en los atrios, ¿está correcto en realidad? Aún socialmente repugnante. Ver a una persona que si va a adorar a Dios, es el centro de atracción con todo el atuendo que ando, ¿verdad? Y yo lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Solo por tocar este punto nada más, aparte de un montón de puntos, ¿verdad? Hablar como yo quiera. Qué consideración es la que le tenemos al Eterno nosotros. Y esto solo es un punto que he tocado nada más. Así que, en Deuteronomios, capítulo 18, versículo 9, y yo voy a leer, si me permites, todos esos versículos. Dice la Sagrada Escritura, permíteme leerte la santa palabra del Señor. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, no imitarás las abominaciones de las naciones. ¿Cómo dice? No vas a imitar las abominaciones. Esas costumbres detestables, corrompidas, horribles. No importa dónde estemos, jóvenes, señoritas, adultos también, niños. No importa en cuál territorio estemos. Dios nos ordena, el Eterno. Cuando estés viviendo en tal lugar, no imites las costumbres horribles, abominables de ese lugar donde vives. Allí. No importa que otros las imiten. El que dice ser tu amigo o amiga también las puede hacer. Y es más, te puede retar. Ah, no, si eres mi amiga o si eres mi amigo, haz esto conmigo. Mucho cuidado con ese tipo de amigos y amigas y compañeros. Por eso, tengamos en claro, en nuestra casa, que la normativa que fundamenta nuestros hogares es la normativa de la patria celestial y respetar la normativa de la sociedad donde vivimos, siempre y cuando estas no contradigan los principios divinos. Y es que se va a llegar el momento, amados y amadas, en que aquellos y aquellas que decimos seguir al Cordero de Dios por donde quiera que va, nos vamos a meter en problemas legales. Pero no te metas así por así. Eso, quiera o no querramos, va a llegar un momento así. Que Dios nos ayude. Y por supuesto, Él está de parte tuya y de parte mía. Sigamos leyendo. Aquí el versículo 10. No haya en ti quien pase a tu hijo o a tu hija por el fuego, ni adivino, ni astrólogo, ni hechicero, ni mago, ni encantador, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque
Es abominable al Señor cualquiera que haga estas cosas. Es abominable al Señor cualquiera que haga estas cosas. Por esas abominaciones, el Señor tu Dios echó a estas naciones de delante de ti. Mira, puede que el Señor en este momento no tome cartas en el asunto, porque hay un momento, hay un juicio investigador, hay un juicio ejecutivo, ¿verdad? En donde se arregla, se va a tener determinado a qué le corresponde a cada uno de nosotros. Pero hay que tener atención, hay que poner atención a lo que dice la Santa Palabra, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, perfecto serás ante el Señor tu Dios. Y dirás tú, ay no, pero dejemos de hablar de perfección, porque perfecto y verdadero solo Dios. Así es, pero se nos demanda a nosotros que imitemos a Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo que se nos demanda. En otras versiones dice, serás santo. O sea, hay que apartarnos. No que vamos a ser antisociales, no. Hay que llegar a las personas, así como hacía Jesucristo. Pero no para que nosotros nos revolquemos, ¿verdad? En el mismo pecado. Por eso es que hay que cuidar a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes y niños. Porque su lóbulo frontal no está todavía cerrado, terminado, ni maduro. Entonces se necesita la orientación de nosotros. No nos cansemos, madres y padres, encargados de jóvenes y de niños, de adolescentes. Estemos ahí al pie de lucha. Al pie de lucha, fíjate bien, no allá afuera, al pie de lucha aquí en la casa. Abraham estaba siempre allá a la entrada de su tienda. Y Lot estaba, mira, a la entrada de la ciudad. Mira lo que le pasó a sus hijas. ¿Cómo fue que se comportaron? Así que Dios nos ayude. Porque esto es para mí primero. Tengo a un joven de 22 años y a un adolescente de 14 años. Y también yo, que muchas veces uno ve, oye y hace cosas que son desagradables, detestables para nuestro Señor. Sigue diciendo la palabra de Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a hechiceros y astrólogos, oye, pero a ti te lo prohíbe el Señor tu Dios. Aquí está la clave. ¿Quién es el que nos está prohibiendo esto? Es tu madre en sí o tu padre. Y que tenemos que tenerlos por respeto, porque la lectura que leímos era, honra a tu padre y a tu madre, para que los días se alarguen en esta tierra que Jehová tu Dios te ha dado. Y es el primer mandamiento con promesa. Es porque te lo está diciendo el dirigente espiritual ahí, o el pastor, el obispo. No, porque te lo está diciendo el Señor tu Dios. Ahora, si Dios no significa nada en tu vida, óyeme, entonces tienes mucha razón. Pero estoy hablando para estos hermosos jóvenes, adolescentes, niños, adultos y adultas mayores, que prestan atención a la voz del Todopoderoso, del Creador del universo, de nuestro Redentor. El Señor nuestro Dios es el que nos está diciendo estas palabras. La palabra de Dios da mucha importancia a la influencia que las amistades ejercen de los hombres y mujeres. Cuanto mayor será tal influencia en la mente y carácter de los niños y jóvenes, las personas a quienes traten a Jesús como amigo, como mi creador, como mi salvador. Los principios que adopten, los hábitos que cultiven, determinará, entre otros, el grado de utilidad, servicio, devoción que alcanzarán en esta vida y cuáles serán sus intereses futuros y eternos allá en la eternidad, ¿verdad? Voy a leer acá. Por lo general, los hombres y las mujeres de ideales nobles, de propósitos generosos y nobles aspiraciones, son aquellos en quienes se desarrollan estas cualidades por las amistades que establecieron en sus primeros años. En todas sus relaciones con el pueblo de Israel
y esto es para nosotros, el Israel espiritual hoy, el Señor insistió en cuán importante era velar por las amistades de sus hijos. Todas las disposiciones de la vida civil, religiosa y social contribuían a preservar a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes del trato con gente de mala conducta y a familiarizarlos desde su más temprana edad con los preceptos y principios de la ley de Dios. Y hoy no es la excepción. Tenemos que estar al pie de lucha, como decimos. Dios ordenó a su pueblo que recogiera a sus niños, a sus niñas, a sus adolescentes, a sus jóvenes, en sus respectivas casas. El dintel de cada casa tenía que marcarse con sangre. Y todos debían estar resguardados al amparo seguro de la señal. ¿Cuál es la señal que está en tu puerta? ¿Cuál es la señal que está en tu corazón y en el corazón, en la mente de tus hijos? ¿Está la sangre del Cordero de Dios? ¿O a qué estamos dedicando nuestros más profundos afectos, nuestra inteligencia, nuestras horas? ¿A qué las estamos dedicando? ¿A quién? Tengamos cuidado. Que nuestros hijos, que los nuestros, estén recogidos en un lugar seguro. Que la sangre del Cordero de Dios esté en los dinteles de nuestra casa, en nuestros corazones, aquí, en nuestra mente, para que de verdad estemos al amparo de la sombra del Omnipotente. Así también, hoy, los padres, los tutores, nosotros los encargados, tenemos que guardar esa herencia que es del Señor a lo nuestro, en amor, que es el vínculo perfecto, como dice Colosenses 3:14, bajo la protección de las influencias sagradas, hechas posibles por la sangre redentora de nuestro lindo y maravilloso Señor Jesucristo, a quien sea la honra y la gloria desde ahora y por toda la eternidad. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Si el Santísimo lo permite, aquí nos encontramos próximamente. Amén.